Elena Martínez, catedrática de Psicología Evolutiva y de la Educación de la Universidad Autónoma, es directora del Máster de Psicología de la Educación también en la Universidad Autónoma, ha sido directora del Ministerio de Educación y participó en la elaboración de la LOCSE, está también colaborando ahora con la ministra de Educación en la nueva ley de CELA, y es miembro del Consejo Escolar Municipal de Tres Cantos en representación de la Universidad Autónoma. También ha estado trabajando durante 10 años en la Organización de Estados Iberoamericanos. Y nos va a hablar sobre los motivos que justifican esta nueva ley para enfrentarse a los retos de equidad, inclusión, de aprendizaje para el siglo XXI, lo que conlleva la formación profesional. También va a tratar, o a desarrollar cómo está encajada en esta ley la enseñanza concertada, la educación especial, la lengua castellana. Y bueno, pues de todo esto, Elena, cuando quieras. Muchas gracias y bienvenida a la Universidad Popular. Encantada. Somos poquitos y así podemos ir. Yo voy a exponer y vamos a tener luego un coloquio, pero por supuesto, si durante mi exposición queréis cortar porque algo no se entiende o una pregunta, lo podemos hacer más interactivo. Si no me cortáis, yo hablaré, porque como todos los profesores tenemos esta tendencia a ponernos a hablar y no parar. Bueno, yo quería destacar varias ideas que me parecen las esenciales para entender en qué medida esta ley puede realmente mejorar la calidad de la enseñanza del sistema educativo español, ¿no? En primer lugar, yo diría que la ley tiene dos grandes objetivos. Por una parte, había un compromiso político de modificar la ley anterior, que era la que se llamaba la ley Wert, porque la había hecho este ministro, o la LOMCE, y básicamente eso tiene que ver con que hay un cambio de gobierno, antes lo comentábamos, y por tanto hay una ideología política distinta, y eso es así. Cuando se aprobó la LOMCE, excepto el Partido Popular, todos los demás partidos hicieron una foto muy bonita a la entrada del Parlamento en la que dijeron que derogarían la LOMCE en cuanto pudieran. También es verdad que ahora se ha aprobado esta ley y el PP ha dicho lo mismo, que la derogará en cuanto pueda. La diferencia es que en un caso es el PP y en el otro eran todos los partidos menos el PP. Yo creo que eso es una diferencia más o menos importante. ¿Por qué se veía negativa la LOMCE? Pues aunque luego lo iré desgranando, fundamentalmente porque la LOMCE tiene un concepto de calidad de la enseñanza ligado sobre todo a la excelencia, a la idea de que lo que hay que hacer es que se esfuercen mucho los alumnos, poner barreras, dificultades, para que los mejores sí salgan, pero los que pueden tener más dificultades no molesten a los que van mejor. Esto es una simplificación, pero no mucha simplificación. Es la idea que hay, porque si recordáis, la LOMCE tenía itinerarios, es decir, separaba pronto a las personas en el 12-16, en el tramo de la secundaria obligatoria, había itinerarios para personas que hacían cosas más aplicadas y cosas más intelectuales, más para la gente que iba a seguir por bachillerato. Y los separaba muy pronto y tenía reválidas distintas y por tanto si no aprobabas la reválida más académica no podías ir a bachillerato. Entonces esto rompía la comprensividad y era una manera de entender la educación en la que la excelencia estaba por encima de la equidad. Esa es la reflexión que se hacía con la LOMCE. La LOMCE adopta una lógica, declara, que considera la calidad como un equilibrio entre excelencia y equidad. Es decir, todo el mundo debe aprender lo más posible. Esa es la excelencia. No debe haber nadie que pudiendo aprender más, aprenda menos. Pero
Y eso tiene que ser válido para todos y todas, no para algunas personas, sino que todo el mundo debe poder aprender lo más posible. Esta manera de entender el equilibrio entre excelencia y equidad es lo que sustenta la lógica de la nueva ley de educación, que fundamentalmente intenta salir al paso de dos datos cuantitativos que están en todos los indicadores internacionales y que son sumamente negativos. Y es que nuestro sistema educativo tiene un 25% de fracaso escolar. ¿Qué significa? Las personas que al acabar la educación obligatoria, acabar la ESO, no obtienen título. Es decir, nosotros decidimos que la educación obligatoria es eso, obligatoria, es decir, que tenemos que conseguir que todo el mundo alcance lo que se dice ahí que hay que aprender, porque la obligación no es para el alumnado, la obligación es nuestra como sociedad, que decidimos que de no aprender lo que hemos puesto ahí, la persona se encuentra en riesgo de exclusión, se encuentra vendida. Si no es capaz de aprender eso, son aprendizajes tan esenciales que luego no te puedes desarrollar en el resto de tu vida, ni en el ámbito profesional ni en el personal. Eso significa la obligatoria, que la sociedad está obligada. Y cuando decimos eso nos encontramos que uno de cada cuatro, es decir, que si yo digo Marga, Elena, Antonio, Gabriel, a Gabriel le ha tocado. Es el cuarto, fuera. Digo Conchita, Gioia, Ignacio, Isabel, 4, le ha tocado. Eso es el 25%. O sea, que uno de cada cuatro no acaba la educación obligatoria. Es un dato realmente muy alarmante. También es muy alarmante, bueno, además está muy por encima de lo que son los estándares de los países de nuestro entorno, europeos, como también lo es lo que se llama el problema del abandono escolar temprano, que no es lo mismo que el fracaso escolar, sino que el abandono escolar temprano es el porcentaje de población entre 18 y 24 años que no estudia, ¿eh? Tampoco trabajan la mayoría de ellos, pero que no tiene estudios posobligatorios, que no ha hecho ni bachillerato ni formación profesional. Es verdad que el bachillerato y la formación profesional no son obligatorios, pero en la sociedad en la que vivimos, quedarse solo con la educación hasta los 16 años es totalmente insuficiente, aunque no se haya declarado obligatoria. Por tanto, se considera abandono escolar temprano el porcentaje de alumnado el porcentaje de población que no hace la posobligatoria. Nosotros estamos en el 17%. El 17% de la población entre 18 y 24 no ha hecho posobligatoria. Y eso son 7 puntos más, ¿no? La media en Europa está en torno al 10%. Nosotros casi la doblamos. Ese es un gran problema. Entonces, estos indicadores de fracaso del sistema educativo, la ley intenta resolverlos tomando una serie de medidas. En primer lugar, entendiendo que aunque el fracaso lo vemos al final de la obligatoria, el problema empieza en la educación infantil. La educación infantil es la etapa más compensadora que tenemos para aquellos colectivos que tienen más dificultades, aquellos niños y niñas que provienen de familias de nivel sociocultural bajo o de grupos minoritarios que en su familia tampoco están recibiendo demasiada estimulación educativa. Por tanto, actuar sobre la educación infantil es absolutamente preventivo para que luego los índices de fracaso escolar y de abandono escolar temprano se reduzcan. No se puede actuar ya cuando los adolescentes no quieren ir al instituto. Eso hay que ir trabajándolo desde abajo. Por eso la ley lo que plantea por una parte es hacer un decreto de requisitos de mínimos que tienen ahora que presentarlo al final de este año, en el que se establezca qué condiciones tienen que tener las escuelas infantiles, las escuelas que escolarizan al alumnado de 0 a 3 años, ¿no? Porque esta educación a veces está en centros
que no son, yo diría, ni meramente asistenciales. Y la educación infantil no es asistencial, tiene que cumplir función educativa. Entonces, el decreto de requisito de mínimos dirá los espacios, las ratios y el tipo de profesorado que tiene que estar en estos centros. Porque a veces ahora los cuidadores, las cuidadoras que hay, no tienen una formación adecuada de haber hecho al menos un ciclo formativo de grado superior, una FP superior. Pero además de regular los centros, sabéis que hay algunas situaciones realmente dramáticas en las que una familia, o sea, en un piso, tú llevas a tu niño con el carrito, en el propio carrito le dan de comer, le dejan dormir, no le sacan al aire libre porque es un piso, y eso se considera que está atendiendo a la población de 0,3. Entonces, hay que acabar con este tipo de atención, regular la atención al 0,3, pero además aumentar las plazas, porque faltan muchas plazas en el 0,3. En el 3,6 ya tenemos el 100% de tasa de escolarización, pero en el 0,3 no. Entonces, utilizando dinero del que viene de Europa, uno de los documentos que el Ministerio ha hecho, porque se había comprometido la ley, es un incremento de 65.000 plazas de 0,3, con intención de llegar a la escolarización plena y gratuita, el 3,6 ya es gratuito, también del 0,3, pero en estos años dando prioridad a los colectivos que más lo necesitan, porque como decía, es compensado. Otra de las medidas que se ha tomado ha sido disminuir las repeticiones. Esto es sumamente conflictivo. Hay gente que está a favor y otra que está en contra. Luego, si queréis, lo debatimos. Pero la idea es que en el resto de los países de nuestro entorno, la repetición en primaria está en una tasa del 4%. En España está en el 14%. En el resto de los países, en secundaria está en una horquilla entre 2 y 17. Ahí hay grandes diferencias. Pero es que nosotros estamos en el 29%. En el 29%. Es decir, que nuestras tasas de repetición son totalmente, yo creo que inaceptables. ¿Por qué? Porque la repetición es una medida que parece pensar que el problema lo tiene el alumno o la alumna. Y por tanto, yo lo que hago es que le doy un año más, como si el problema fuera solo de tiempo. Cuando yo creo que los que tenemos alguna experiencia como padres, abuelos o profesores, sabemos que quien no ha sido capaz de aprenderlo no solo necesita más tiempo, sino que se le enseñe de otra manera, que se le apoye más, porque no ha podido con el apoyo que hasta ahora le hemos dado, ha repetido. Por tanto, la repetición no se puede interpretar como que nosotros les dejamos pasar, ¿no? No, es que no nos importa. ¡Qué barbaridad! Dejarle pasar cuando no sabe los aprendizajes. No, es que no es eso. Los otros países no son tan irresponsables. Lo que ponen en marcha cuando hay dificultades de aprendizaje es más apoyos para esa persona, pero no meramente repetir, porque repetir sin dar más apoyos no funciona. Hay investigaciones que demuestran que si tú tienes dos alumnos con igual perfil, a uno le dejas pasar y al otro le haces repetir, el que pasa con apoyos, hace mejor el resto de la escolaridad. Y yo creo que eso es comprensible. Hay una idea de yo no valgo, se empieza a construir una identidad de que yo no valgo, me separan de mis amigos, empiezan a mirarme los profesores como con un estereotipo de que ya soy el repetidor. Todas esas características son muy negativas. Y la ley, a mi gusto, ha hecho poco, porque yo creo que otros países han quitado la repetición. España no lo ha hecho, pero ha quitado una, o sea, no se puede repetir tantas veces. Con esta nueva ley solo se podrá repetir 2 veces. Además, hace una evaluación colegiada, es decir, para decidir si alguien tiene que repetir o no, eso no lo podrá decidir el profesor de una asignatura, por más que le suspenda, sino que tiene que ser una decisión que tome el conjunto de docentes que trabajan con ese alumno o con esa alumna. Yo creo que cuantas más ojos, más mentes piensen sobre una misma persona, más acertada será la decisión.
porque hay veces que si no, porque alguien se empeña en suspender una asignatura, hay alumnos, alumnas que tienen que repetir todo lo demás cuando en realidad podía haberse hecho un apoyo de otro tipo. Es como cuando en la familia, si las decisiones tuviera que tomarlas solo el padre o la madre, o los dos padres o las dos madres, no me meto en la composición. Aquellos que son responsables de la educación, yo creo que sabemos que hablando entre los dos, acabamos teniendo una representación del problema mejor que cada uno solo. Y esto se introduce en la ley, la idea de que las decisiones se tomen de manera colegiada, las decisiones de evaluación. Y aunque será más difícil, al final yo creo que avanzaremos en esta cultura de que la calidad no son profesores aislados, son los equipos docentes que debemos trabajar coherentemente. La ley vuelve, por otra parte, a los ciclos. La LOMCE había hecho el curso como unidad, podía repetir cada curso y, en cambio, esta ley vuelve a la idea de los ciclos, cada 2 años, en segundo, en cuarto, en sexto de primaria. Y yo creo que eso también se demostró que era positivo porque los docentes pueden estar 2 años con el mismo alumnado. Lo conocen mejor, se dan 2 años para conseguir el tiempo que tienen, se les permite atender mejor a la diversidad y solo se toman decisiones de repetición cuando has acabado el ciclo entero, no cada curso. Además, se proponen trabajar por ámbitos, o sea, no por tantas asignaturas separadas, sino ámbitos en los cuales se pueden agrupar varias asignaturas. Por ejemplo, el ámbito científico-tecnológico, en el que puedes trabajar matemáticas, física, química, tecnología, robótica, en una misma unidad de programación, ¿no? O el ámbito sociolingüístico, en el que la historia, la geografía, pero la literatura, la lengua, la economía se pueden dar juntas. Es decir, intentar que el conocimiento disciplinar esté presente, pero también se destaquen las interrelaciones entre distintas asignaturas trabajando al hilo de proyectos más colectivos, ¿no? Esto yo creo que también es algo muy, muy importante. Y se retrasan los itinerarios. Es decir, los alumnos y las alumnas no van a tener que tomar una decisión que les encamine hacia vías académicas o vías profesionales hasta el final de la secundaria. Esto hay un debate, pero todos los organismos internacionales aconsejan evitar los itinerarios prematuros, que llaman, hacer elegir a los estudiantes a edades tempranas. ¿Por qué? Porque hay datos que demuestran que cuanto más tarde tienes que elegir entre una vía académica y una vía profesional, menos influye el nivel sociocultural en esta decisión. Es decir, que la comprensividad es una medida de equidad y, por tanto, no conviene ir separando. Cuando tú ves quién va a bachillerato y quién va a formación profesional, hay una correlación entre la clase social y la opción. Como dicen los sociólogos, hay más clase obrera en FP y más clase capitalista en bachillerato. ¿Cómo explicamos esto? ¿Creemos que los niños nacen más listos o más tontos? Ya desde la cuna piden FP, o que la escuela va separando a las gentes en la propia estructura escolar y acaban siempre los mismos en los mismos sitios. Entonces, cuanto más retrasas el momento en el que tienen que tomar esta decisión, menos influye el nivel sociocultural. Desgraciadamente, siempre influye, pero influye menos. Por eso es importante no hacer itinerarios prematuros. La LOMCE los hacía muy pronto y aquí desaparecen, y desaparecen las reválidas. Hasta cuarto de la ESO, en que los alumnos pueden empezar a elegir unas matemáticas más de ciencias o más de humanidades, pero elijan lo que elijan, el título de la ESO abre indistintamente a bachillerato FP. O sea, no es como la otra propuesta que tenías que hacer una reválida académica o una reválida aplicada. Por otra parte, la ley, todo esto son medidas que tienen que ver con intentar, como decía, rebajar el fracaso escolar y el abandono escolar temprano, ¿no? Pero hay otro eje
bueno, muy relacionado con este, que tiene que ver con la idea de que los centros, de que la educación sea menos segregadora. Yo no sé cuál es vuestra opinión sobre si los centros segregan o no a la población que escolarizan, pero los datos que hay en la estadística muestran datos de segregación evidentes. Os doy dos datos. El 79% del alumnado inmigrante está en la pública. El 79% está en la pública. Y si hablamos del quintil de renta, si hablamos del quintil más bajo, de ese quintil, 9 de cada 10 están en pública. Entonces, claro, eso pone de manifiesto que realmente el reparto de la población no está siendo equitativo y que los centros sostenidos con fondos públicos, que son tanto los públicos como los concertados, porque se pagan con concierto, no se están haciendo cargo por igual de lo que son las dificultades de atender a poblaciones, algunas de las cuales son más difíciles. Pero además de lo que de injusto puede tener esto para los centros, que lo acaban teniendo más complicado, es que hay alumnado que no está en un entorno con el que luego va a tener que convivir. O sea, hay centros que no representan la diversidad y la complejidad de lo que va a ser luego tu entorno social. Y luego nos quejamos de que la gente no sabe convivir. Bueno, es que a convivir se aprende en gran medida, no exclusivamente, pero en gran medida en la escuela. Y es bueno que yo vea todo tipo de personas en la escuela. Si hacemos de la escuela lugares muy segregados, yo creo que es una de los, ir contra los derechos del alumnado de convivir con otros, pero además es una gran amenaza, ¿eh? Para la cohesión democrática de las sociedades, o sea, el no hacer que cumpla esa función tan importante en la escuela. Entonces, lo que se plantea, pero bueno, esto hay que entender que no hay que leerlo de una manera excesivamente simplista, una manera maniquea, porque hay, dentro de la pública, hay mucha pública que si puede selecciona, ¿eh? Es decir, que no es un problema de buenos y malos. Hay gente que si puede, también quiere que en su centro vaya solo un tipo de alumnado. Y a su vez, hay concertada que tiene el 90% de inmigración. Lo que pasa es que son algunos centros. Cuando lo miras en su totalidad, pues pública y concertada quedan con datos muy diferentes. ¿Qué es lo que se hace para, para salir en la ley? ¿Qué medidas hay a este respecto? Pues se refuerzan las comisiones de escolarización, porque aunque oficialmente un centro concertado no puede cobrar y no puede seleccionar a su alumnado, bueno, oficialmente no puede, pero luego los datos son los que yo acabo de decir. Entonces, se refuerzan las comisiones de escolarización para que realmente los centros concertados tengan que aceptar a todo el alumnado y también para que en los centros públicos se reparta la dificultad. Es decir, hay datos que ponen de manifiesto que cuando en un centro, en un mismo centro, el porcentaje de inmigración, por ejemplo, supera el 30%, no te quiero contar el 50%, todos los indicadores de calidad caen, porque es muy difícil. Entonces, esos alumnos, claro que tienen que estar en la escuela, pero no concentrados en centros, no concentrados en centros. Porque, primero, el resto de la población autóctona no manda a sus hijos y además es que es mucho más difícil enseñar en condiciones al alumnado con desventaja. Entonces, las comisiones de escolarización intentan resolver este problema. Es una de las medidas a las que más atención se le ha prestado. Y la otra medida es lo que se llama el trato diferencial. A ver, no sé si estaréis de acuerdo o no, pero el supuesto que está aquí detrás es que no hay nada más injusto que dar lo mismo a quien tiene necesidades distintas. Es decir, que dar lo mismo. El concepto de igualdad es si yo doy a todos lo mismo. Ese es un concepto de igualdad muy simplón.
porque no hay nada más injusto que dar lo mismo a quien tiene necesidades distintas. Por tanto, eso que lo aplicamos al alumnado y que entendemos que hay alumnos que necesitan más apoyo que otros, y lo justo es dárselo, tenemos que aplicarlo desde la ley, se considera, también a los centros escolares. Y por tanto, si hay centros que escolarizan a poblaciones más complejas, que sería deseable que no, pero como de todas maneras esas diferencias van a existir, la ley contempla la posibilidad de dar a esos centros más recursos, más apoyos. No hace algo que yo creo que debería haber hecho, pero que, bueno, pues el gobierno no se ha atrevido, que es, por ejemplo, impedir que a los centros justamente con más complejidad vayan en pública los profesores más jóvenes, aquellos que acaban de terminar la oposición, y como nadie quiere ir a los centros complicados, es a ese profesorado al que mandamos. Cuando en los demás de los países, a los sitios con más dificultad, a la gente mejor preparada. Nos lo ha dicho un montón de veces la OCDE, que este es un fallo del sistema educativo muy serio. O sea, que no se puede mandar a los centros, justo a los más difíciles, a profesorado muy reciente, con poca experiencia, y que además al ser interino, al año siguiente se va. Y esos centros cada año cambian el 40% de la plantilla. Pero ¿qué proyecto educativo se puede hacer cambiando a la mitad de un equipo docente? Entonces, se intenta en esta ley poder hacer un trato diferencial, aunque esta medida que yo he dicho, la ley no la toma, ¿eh? No se ha atrevido porque eso va contra el funcionariado, y esto del funcionariado, pues es que es una cosa que deberíamos darle una vuelta. Porque como yo, como derecho individual, docente, yo soy funcionaria, en la universidad, pero eso no quiere decir que no me dé cuenta del error. Claro, como yo tengo derecho a trasladarme, me traslado, ¿eh? Y entonces los centros están todo el día cambiando de profesorado porque mi derecho de funcionaria está por encima del derecho a la calidad de la enseñanza, que necesita de equipos estables. Entonces aquí hay una tensión entre los derechos individuales y sociales muy complicada. Pero bueno, la ley propone un trato diferencial que yo creo que es una cosa muy importante. Además, en esta idea de que los centros no segreguen, y esta ha sido una de las polémicas que ha salido mucho en la prensa, se intenta, vamos, la ley dice, no que no habrá centros que separen por chicos y chicas, que sabéis que hay 80 centros en este país que todavía escolarizan separados a los chicos y a las chicas. No prohíbe eso, pero sí dice que no dará concierto, no dará dinero público a esos centros. Bueno, esto ha levantado mucha polémica. Por ejemplo, en la Comunidad de Madrid, la presidenta ha dicho que desde luego en Madrid sí le va a dar el concierto, y por eso ha hecho una norma antes que se salta la ley estatal. Pero la ley estatal dice que no dará conciertos. Yo creo que acabaremos en el Constitucional con esta medida de la ley. Y luego está el tema de la educación especial, que es una medida que ha tomado la ley, en la que intenta que cada vez haya más alumnado con discapacidad que esté escolarizado en los centros ordinarios y no en los centros de educación especial. El fundamento teórico de esto es que, en principio, los seres humanos nos desarrollamos más cuanto más estimulante es el entorno en que tenemos, y cuanto más convivimos con aquellos que luego tenemos que convivir toda la vida. Porque en la escolaridad puedes meterle una burbuja, pero si no aprende a convivir con otros, le estás condicionando a que el resto de la vida también pueda tener que ser una burbuja. Entonces, desde ese principio de inclusión y de normalización, y porque además hay una convención de derechos de las personas con discapacidad firmada por España, que dice que el régimen de escolarización debe ser en inclusión. La ley dice que en el plazo de 10 años, es una disposición adicional, dice que en el plazo de 10 años los centros ordinarios tendrán que contar con todos los recursos que permitan que el alumnado con discapacidad esté en los centros ordinarios. También dice ese mismo artículo
que la ley seguirá apoyando a los centros de educación especial que tendrán que seguir escolarizando a discapacidades muy severas a las cuales los centros ordinarios de momento no pueden dar respuesta y que deberán ir convirtiéndose los centros de educación especial en centros de recursos para los centros ordinarios. Es decir, que nadie va a perder su trabajo, sino que las personas que tanto saben de educación especial precisamente llevarán ese conocimiento a los centros ordinarios y irán apoyando para que haya más recursos. Esto que parece a mucha, bueno, esto ha supuesto un debate que lo habréis visto, se habrán llegado los corazones, educación especial, especial también, ha habido vídeos del mago y ha habido vídeos de niños, por favor, no me cerréis el colegio, ¿no? Toda esta campaña que se ha montado es un debate que tiene que ver con esto y que ahora cuando queráis discutimos, pero yo recuerdo dos cosas. Primero, Portugal lleva 9 años con este proceso, pues nosotros pusimos 10, y tenía 11.000 alumnos en centros de educación especial y en este momento tiene 500. Yo solo digo eso. Es decir, que ha ido llevando, claro, empezando de una manera sensata, por los pequeñitos, desde la educación infantil, ¿no? Dando más recursos a los centros, llevando los recursos precisamente de los centros de educación especial a la ordinaria y en este momento el alumnado, ¿no? 10.500 están en centros ordinarios. Y luego doy otro dato, en el que ya es de España. En el año 85 empezamos el programa de integración. Año 85. Para nosotros lo entendemos. Esto cuando se lo cuento a mis alumnos, les consideran el Pleistoceno. O sea, para ellos esto es igual que si les hablaras de la prehistoria, pero para nosotros no. Entonces, recordemos, en el año 85 el alumnado con discapacidad auditiva, voy a decir los términos más coloquiales, las personas con sordera, con ceguera, en silla de ruedas, con autismo, no estaban en los centros ordinarios. Y la gente pensó que era imposible que estuvieran. Y ahí está. Hay que recordar esto, que la gente pensó que era imposible. Y ahí está. El problema es que nos hemos estancado y que hubo una progresión, pero llevamos varios años estancados y hay un 82-83% que está en régimen ordinario, pero hay un 17% que sigue en centros de educación especial. Entonces, lo que se intenta es dar otro tirón, un tironcito, un poquito más. Hagamos los centros ordinarios más inclusivos, porque puede haber más gente que conviva con los demás y que esté en un entorno menos segregador que un centro de educación especial. Y el último tema es la concertada. El problema de la concertada es que desde el año 85 también, volvamos hacia atrás, cuando se aprobó, en el 84, cuando se aprobó la LODE, la ley, la primera ley que se hizo en educación después de la dictadura, pues esa ley estableció el régimen de conciertos. Cuando allí se empezó a hablar de aquello que lo hizo Marabal, primer gobierno de Felipe González, lo que se decía es que la pública, que la concertada era subsidiaria de la pública, ¿no? Una lógica de subsidiariedad como tenía la sanidad. Yo necesito operarte, no tengo suficientes camas, concierto con privada camas. Pero la red era la pública. Y la lógica de la concertada era subsidiaria. Pero en este momento no estamos ahí. En este momento se ha producido un cambio cultural que yo creo que es, bueno, muy observable, ¿no? En el que se considera, y esto pues habría que discutirlo, se considera que tiene que haber suficiente oferta de concertada para que todo aquel que quiera elegirla tenga plazas en concertada. Claro, este derecho no está en la Constitución. O sea, el derecho es a que si quiere la concertada puede abrir centros, pero no que tú tengas que tengas que pagar la concertada. Entonces, este es el debate entre pública y concertada. Las tasas de pública concertada
llevan estables en este país desde hace 20 años. En realidad no hay un gran conflicto, excepto en algunas comunidades, que han hecho de esta idea de la concertada una bandera de que este es el indicio de la libertad. Tú me tienes que dejar elegir, y elegir quiere decir que tienes que gastar dinero público en hacerme centros concertados. Entonces, esa ha sido, por ejemplo, la lógica que ha llevado a que en no muchos años Madrid haya girado la red y haya ya más concertada que pública. Porque si tú te propones que eso pase, claro, si tú das conciertos y no construyes centros públicos, Tres Cantos es un ejemplo. Tres Cantos no tenía concertada. Y hace unos años se abrieron las mercedarias, se abrió el Humanitas, ¿no? Porque teníamos privados, pero no concertados. Pero claro, hay que pensar qué pasa en nuestra sociedad, que siendo Tres Cantos una población con nivel sociocultural de licenciado y que por tanto nuestros hijos e hijas eran felicitados todos los años, los institutos públicos, cuando no había más que institutos públicos, la autónoma felicitaba todos los años a los institutos porque sacaban unas notas magníficas que no tienen demasiado mérito. Tienen que ver con que el nivel sociocultural de la población tricantina es muy alto. O sea, ¿cómo es posible que teniendo una satisfacción grande como había con los 9 colegios y los 3 institutos, se abriera el primer centro concertado, que eran las Mercedarias? Cuando abrieron matrícula, llenaron todos los cursos y quedaron 700 personas fuera en lista de espera. Y que cada año se haya abierto más líneas en Mercedarias y en Humanitas. Yo no tengo nada contra las Mercedarias, ¿eh? Trabajo con ellas, quede claro. Pero lo que quiero decir es, y que en cambio el cuarto instituto siga sin hacerse, ¿entendéis? Y los centros públicos hayan quedado a línea 1. Esto es lo que está pasando. Entonces, bueno, podemos seguir por ahí o podemos pensar que un país que no tenga una fuerte red pública es un país que va a una desigualdad social enorme, que la pública se queda como una red asistencial, porque es así, acepta a todo el mundo. Entonces, ¿sabéis que se daba suelo público? Bueno, los centros han sido así. Suelo público y el concierto. Pues claro, por ejemplo, en Monte Carmelo, el centro que está allí, que es Santa María la Blanca, crece y crece y crece. Tiene ya 5 líneas y el instituto sigue sin construir. Entonces, la ley lo que cambia son 2 conceptos. Uno, considera que la planificación de la educación, es decir, la red, es una competencia pública y que por tanto se tienen que garantizar plazas públicas. Si además hay concertadas, pero que lo que no puede haber es que no haya plazas públicas. Por tanto, cambia lo que se conoce con a demanda. La LOMCE decía que la planificación sería a demanda. Si había más demanda de concertada, pues se abriría concertada y no pública. Eso lo cambia la ley y también cambia que en las zonas de nueva construcción, ¿no? Los PAUs, primero se pondrá pública, porque hay PAUs que no tienen público. Se ha construido concertada y no se ha construido pública. Y eso es lo que cambia, Y finalmente la religión. Claro, estos son los temas con mayor carga ideológica, por eso son los que una ley tras otra, dependiendo de quién la haga, va variando. Con la religión lo que se ha decidido es lo mismo que pasó con la LOCSE, no es que hayamos hecho tampoco nada. Con la religión se mantiene que la religión tiene que ofrecerse, porque hay un acuerdo con la Santa Sede. No podemos no ofrecer religión. Por tanto, la religión, había partidos que pedían que no se diera religión en los centros escolares, como en algunos países pasa. Pero aquí sí. Aquí la religión será de oferta obligada por parte del centro. Todo centro tiene que ofrecer la asignatura de religión, pero el alumno, la alumna, no tiene por qué cogerla, ¿no? O sea, oferta obligada, pero de libre elección. Eso ya estaba.
El cambio es, quien no hace religión no tiene como asignatura a espejo, como asignatura, no tiene ciudadanía o valores, no. En la ley se llama valores. Los valores son para todo el alumnado, porque yo me acuerdo cuando hicimos la LOCSE, yo escribí un artículo, esta bronca ya estaba allí montada, que decía, bueno o católico, usted elige, porque parece ser que las dos cosas a la vez no se puede ser, ¿no? Entonces, es que la ética, la ciudadanía, es para todos los ciudadanos. Y luego además algunos querrán religión. Pero no puede ser que la alternativa a la religión sea la ética. Porque los alumnos que ven religión también tienen que ver ética. Y esto sí lo cambia la ley. Esto ha cambiado la ley y ha quitado que la alternativa fuera la ética. Y ha cambiado también que la nota no pese a efectos académicos. Es decir, que una beca o entrar en la EBAU, ¿no? En la prueba de selectividad, o cualquier cosa que tiene que ver con el expediente académico, en ese expediente, en esa nota media, no pese la nota de religión. No es que no se vaya a evaluar, se va a evaluar, pero no se tendrá en cuenta a efectos académicos. Y luego ha habido mucho debate, pero bueno, puede que sea un tema que a vosotros no nos preocupe especialmente, pero que ha sido lo que ha generado más debate político y lo que hizo que en el Congreso, el día que se aprobara, salieran con carteles, derogaremos, derogaremos, además de la concertada, ha sido el tema del castellano, de si la lengua castellana se enseña o no en todos los territorios. Entonces, en la ley BERT, en la LOMCE, por primera vez, BERT metió el concepto de lengua vehicular, que era un concepto que antes no se usaba, y lo metió. Y esta ley lo ha levantado. Ha levantado porque hay, lo que dice la ley es, como se decía antes, que lo que hay que conseguir y hay que garantizar es que los alumnos y las alumnas acaben la escolarización manejando las dos lenguas cooficiales del Estado. Bueno, la del Estado y la cooficial de cada comunidad autónoma. Hay algunas familias que venían reclamando que en Cataluña no encontraban centros todos en castellano, pero eran casos muy contados que, sin embargo, han provocado, porque es un tema muy político. Y yo lo que puedo decir es que en las pruebas de selectividad, cuando los alumnos catalanes tienen que hacer la asignatura de castellano, ¿no? Que la tienen, lengua castellana, las notas que sacan son tan buenas como la media española y mejores a algunas comunidades que son solo castellano parlantes. O sea que, bueno, aprenden castellano, por lo menos, y con las pruebas diagnósticas que se hacen. Entonces, aquí hay una bronca muy grande, pero que yo creo que es una bronca política y es comprensible, porque con la bronca que hay con el independentismo, pues todo se politiza, pero no es un tema educativo. Es un tema de política en general, no de política educativa. Sin embargo, es una de las cosas por las cuales también han llevado a la ley, dicen que van a llevar a la ley al constitucional, todavía no la han llevado. Y bueno, estos son, para mí, lo que creo que son los aspectos más relevantes y también los más controvertidos de la ley. Y podemos ver cualquier cosa que queráis sobre la ley o sobre su desarrollo, como decía Elena, porque el currículum no va en esta ley, pero ya se está elaborando. La FP no va prácticamente en esta ley, pero ya se está elaborando. Si tenéis interés en saber algo de eso, bueno, pues también quizás pueda contestar. Muy bien, muchas gracias, Elena. Nada. Vamos a abrir los micrófonos, pero para hacer ordenadamente las preguntas, lo que debéis hacer, ya lo sabéis todos, es utilizar la opción de la mano y así adjudicaremos los turnos de palabra ordenadamente. ¿De acuerdo?
Isabel. Muchas gracias, Elena. Ha estado muy claro. Pero yo tengo una duda, sobre todo con el tema de la formación bilingüe. Aquí en Tres Cantos, casi todos los colegios dan la formación en castellano, español, e inglés o francés o alguno. ¿Trata la ley algo el tema del bilingüismo? Trata solamente el tema de las leyes cooficiales. O sea, las leyes del Estado que son cooficiales. El catalán, el euskera, el gallego, el valenciano, bueno, catalán. No, la opción de cómo organiza centros bilingües no es del Estado, es de cada comunidad autónoma. Madrid tiene un programa de bilingüismo, pero hay otras comunidades autónomas que no lo tienen. Pero Isabel, ¿te referías al bilingüismo regional o al español-inglés? El que ha contestado Elena. Vale. Es que Gracias. es una competencia autonómica. Muy bien. Pues Ignacio quería intervenir. Abre tu micrófono, Ignacio. ¿Se oye? Sí, ahora sí. Ahora se oye. Bueno, no, yo quería saber quiénes formaban estas comisiones de escolarización para la distribución del alumnado. Has citado simplemente el título de, vamos, que existen estas comisiones, pero ¿quién la forma o cómo van a funcionar? Bueno, la composición precisa la puede hacer cada comunidad autónoma, ¿no? Pero lo que se intenta es, o sea, lo que la ley dice es que velará por el reparto equilibrado. Suele estar la inspección, los equipos directivos de los centros, una representación de los equipos directivos y los equipos de orientación, los EOEP, los equipos que tienen psicólogos, pedagogos, no sé si los conocéis, Sí. los equipos de orientación psicopedagógica, para velar también porque el alumnado con discapacidad se reparta de una manera equitativa. Entonces, esa suele ser la composición habitual. Y una persona de la administración, de la consejería de turno, en quien delegue la consejería. Gracias. Tiene la palabra Vicente Ausín. Vicente, activa tu micrófono, por favor. Bueno, creo que estaba antes Maite, pero... Pues no veo la manita de Maite. Sí, la tiene levantada. Es que la tiene de color carne. Es que, claro, es que funcionamos con el icono, Maite. Da igual. Es el icono, lo que pasa es que la tiene de otro color. De acuerdo. Sí. Maite, entonces le das la palabra a Maite, Vicente. Sí. Venga, ¿qué más das? Caramba. Maite, Bueno, Maite. Quería darte las gracias por las cosas que nos has informado. Perdona, Porque Maite, perdona, se oye regular. se oye regular. Vaya, se me ha ocurrido poner el ordenador y tengo problemas. Bueno, ¿no me oís nada? ¿O regular? Sí, te oímos. Bueno, nos han dado unos datos que es difícil ver cuando tú te asomas a ese proyecto, a esa ley, pues es muy complicada de leer, porque no hace más que referirse a cuando estaba ¿de qué va referida? ¿De la LOE, de la LOPSE o...? De la LOE. De la LOE. De una ley del 2006. Vamos, que básicamente, como no tengo delante la otra ley, pues malamente te puedes enterar, eso es para nota. Eso por un lado, que no entiendo por qué lo han hecho así. Porque la estructura jurídica es esta. La LOMCE, la Ley Wert, se hizo modificando artículos de la LOE. Entonces, como esto deroga la LOMCE, pues tiene que hablar de cómo vuelve a la LOE. Es un problema jurídico. Luego hay un texto consolidado que se llama. Un texto consolidado en el que uno ya lo lee todo un poco más seguidito.
Sí, a mí, vamos, que me causaba Es imposible enterarse, imposible. Lo comprendo perfectamente, Maite, lo que dices. Con el tema, bueno, con el tema del concierto, mejor ni verlo, porque realmente lo que ha pasado en la Comunidad de Madrid ha sido vergonzoso. O sea, el hecho de que se contraprograme una norma para poder saltarse la ley, la verdad, no sé, es muy fuerte. Yo creo que la gente que hemos tenido a los hijos en la enseñanza pública, mis hijos han ido un poco a todo. He estado fuera de aquí, han estado en la privada, en la ofertada, un tiempín, y luego en la pública aquí en Tres Cantos, que como bien dices, tenía un nivel estupendísimo. Y lo que ha habido que luchar cada vez que había que abrir un nuevo colegio, a pesar de que el ayuntamiento ofrecía los terrenos, incluso ofrecía adelantar el dinero, como lo hizo una vez. El colegio Ciudad en Mezapa se usó luego como casa de cultura, pero se construyó para darle, ¿no? El alcalde de entonces dijo, vale, pues voy a hacer una casa de cultura que me lo voy a llevar en un año y luego ahí se queda, para que sea, no recuerdo si era el séptimo, el octavo quizá, colegio. Esas cosas, cuando has vivido esos tiempos, luego y ver que ahora mismo se está favoreciendo algo que estaba funcionando de maravilla y que actualmente parece ser que está creando una diferencia entre unos alumnos y otros, aquí en Tres Cantos, porque llevan uniforme, porque no sé qué, en fin, creo que es algo muy lamentable, ¿eh? Y en cuanto a la comisión de escolarización, fíjate, en aquel tiempo también participaba un representante de las asociaciones de padres. Ah, es posible, sí, es verdad. En esas comisiones. Bueno, nada más. Solo darte las gracias porque me ha aclarado bastantes cosas. Gracias. Hablando de contraprogramación, no solamente ha sacado los conciertos para poderlos garantizar antes de que la ley se ponga en marcha, sino que ha habido otra consecuencia que habréis leído, y es que ha convocado los equipos directivos de los colegios e institutos antes de que los que se podían presentar acabaran el curso. Esto ha salido en varios periódicos. Entonces, la gente que estaba haciendo el curso para presentarse a ser director o directora, lo ha convocado antes para que siguieran siendo directores nombrados por la administración. Porque la ley cambia cómo se va a elegir a partir de ahora los equipos directivos. Y lo que ha hecho ha sido convocarlo antes de que se pueda aplicar la ley. Vicente, cuando quieras. Buenas tardes, Elena. Muchas gracias por tu clarísima exposición de la nueva ley de educación. Ya has anticipado que el tema de la educación, por desgracia, en este país está muy politizado. Y yo recuerdo que en estos últimos meses, cuando se estaba ultimando la nueva ley, pensaba que era un esfuerzo baldío, porque hemos asistido ya a tantas leyes de educación que se nos pierde en el tiempo y siempre hacemos la misma reflexión. Es que no somos capaces en este país de ponernos mínimamente de acuerdo para tener una ley de educación estable en el cual estemos todos con un mínimo común múltiplo y podamos llevarla a término durante unos cuantos años, porque yo tengo la impresión de que tal y como ha amenazado la oposición, en cuanto lleguen al poder habrá una nueva ley de educación. Estamos permanentemente dando vueltas alrededor de un tema que acabamos pensando que no tiene solución, pero que es necesario llegar a un acuerdo. Yo recuerdo que el único momento en el que parece que estuvo en un tris de haber un acuerdo fue cuando Gabilondo era ministro de Educación, Sí. que casi hubo consenso en una ley de educación en la que todo el mundo tenía unos mínimos ahí y aceptaba, y al final se rompió lo de siempre. Entonces,
Mi desconcierto con todo esto es que ¿ha valido la pena o vale la pena hacer una ley para replicar la LOMCE de Wert, cuando probablemente dentro de unos pocos años habrá una nueva ley que irá en contra de la actual? Es algo... Bueno, A mí me deja o sea, estoy de acuerdo con todo lo que has dicho del avance de la enseñanza privada, de la concertada, en perjuicio de la pública, y que en las comunidades y en los ayuntamientos donde gobierna el PP es de escándalo. Pero bueno, creo que por parte de los políticos tendría que haber un intento por parte de todos, les digo, bueno, vamos a ver si nos ponemos de acuerdo en un mínimo y dejamos de tirarnos piedras con la educación, porque al final los que salen perjudicados son los alumnos. mira, yo entiendo perfectamente lo que dices, pero creo, primero, va a ser dificilísimo en este país tener mayorías para sacar leyes, ¿eh? O sea, que yo esto de que cuando llegue un cambio van a cambiarlo, yo lo veo muy difícil, porque es que conseguir, o sea, esta ley ha salido totalmente raspada. Entonces yo no creo que sea fácil, porque antes había unas mayorías absolutas muy claras, pero ahora esta ley la ha votado Esquerra Republicana, la ha votado Bildu, la ha votado... Entonces yo creo que es muy difícil que un cambio de gobierno hacia el PP tuviera mayorías, lo cual no quita nada de tu argumento, ¿eh? Pero lo digo porque cuando dicen, la vamos a cambiar, yo digo, ya lo veremos. Espérate a que entre Vox en el gobierno. En el gobierno de la nación. De la nación. Porque en el gobierno de la nación, para tener mayoría absoluta con una composición en la que están todos los territorios de España, es un poquito más difícil que en algún otro territorio. Pero bueno, en cualquier caso, yo te hago dos reflexiones. Una, ¿qué es lo que cambia en las leyes? Porque la idea de que todo cambia, o sea, llevamos con la secundaria obligatoria, desde el año 90 que se aprobó la LOMCE. Es la misma estructura, no lo hemos cambiado. O sea que en realidad el trantrán del sistema educativo no cambia. Cambian siempre tres decisiones, tres, que son absolutamente ideológicas. La religión, la concertada y la comprensividad. Es decir, si queremos a todos en la escuela o queremos centros más segregados. Y es que estos tres temas, Vicente, son muy ideológicos. Entonces, claro, es fácil llegar a admitir que mi hija tiene que dejar de ver ética por ver religión. Es que no sé si tenemos que admitir eso. Tenemos que admitir que tengan que separar a los alumnos a los 12 años hacia itinerarios. Es que son cosas muy ideológicas. Entonces, claro, efectivamente, la educación uno puede verla como un sistema de una función social o la puede ver como otra cosa, como elegir a los mejores, como decía algún presidente de gobierno, es que hay unos progres trasnochados que quieren tergiversar el orden natural. Y para él el orden natural es que había gente capaz y gente que no es capaz. Y cuanto antes la identifiquemos y hagamos que los incapaces no retrasen a los capaces, entonces, ¿queremos eso? Si no lo queremos, es muy ideológico. Entonces, yo francamente creo que un pacto en educación es casi imposible en este país. Entonces, se puede mantener la estructura, no estar mareando a la gente, no cambiarle los cursos, no cambiarle... Pero es que hay estas tres decisiones es que tienen que ver con lo que queremos hacer de la sociedad. Con lo cual yo nunca he pensado que fuera posible un pacto. Puede cambiar menos elementos de la ley. La ley no te creas que cambia, ya os he contado. Pero entiendo que es desasosegante pensar que cada vez que viene un gobierno modifica la otra. Pero es que sanidad y educación, ¿no? Son muy, muy ideológicas. Tiene la palabra Elena.
Hola, buenas tardes. Elena, tocaya, una excelente exposición y muy clarificadora. Efectivamente, sanidad y educación son dos cuestiones muy ideológicas porque si es educación para todos y sanidad para todos, pues eso no gusta, igualitariamente no gusta mucho. Una pregunta que no me ha quedado clara, la religión. ¿La religión cómo queda? ¿Queda que hay alternativa a la religión y que es la ética? No, al revés. Perfecto, vale. Esto es, ya me queda más claro porque, claro, yo me parecía que eso es un tema muy complicado. Muy complicado. Yo estoy en absoluto desacuerdo, que la ética no sea para todos y que sea contraposición a la religión. ¿Cómo queda la filosofía? Tengo luego otra pregunta. ¿Cómo queda la filosofía en esta ley? En la anterior se puso como optativa. ¿Aquí se ha tocado ese tema? ¿O se sigue siendo optativa? Apunto todas o son estas dos, ¿no? ¿Te contesto ya? Y luego tenía otra que es ¿cómo se puede compaginar los derechos de los funcionarios con lo que tú decías, que hubiera un proyecto educativo estable? Si prevalece el derecho al funcionariado por encima del proyecto educativo. ¿Cómo se puede solucionar eso? Bueno, la primera es muy cortita. No, lo que hace esta ley, y es algo que también genera mucho debate y que también cambiarán si llegan a hacer otra ley, es que la religión la puede coger todo aquel que quiera, pero el que no hace religión no tiene ética como asignatura alternativa. La ética, que no se llama ética, sino que se llama valores cívicos y éticos, esa hay una asignatura en un año de primaria y otra en un año de secundaria. Y es obligatoria para todo el mundo. No es la alternativa a la religión. Por este argumento que te decía, Elena, de que se considera que esto es formar ciudadanía, que por tanto lo tiene que tener todo el mundo. De todas maneras, y esto, yo el viernes me reúno con los responsables de la conferencia episcopal y voy a darles una conferencia sobre esto para ver cómo hacen el currículum. Y la verdad es que algunas personas de allí son sumamente razonables, ¿no? De hacer una asignatura de religión que tenga más que ver con la historia de las religiones y no con los credos, no con intentar hacer una catequesis. Bueno, si esto se produjera, que no lo sé, pues a lo mejor avanzábamos algo, pero de momento no. Porque en este país yo creo que pasa una cosa, tampoco tengo estudiados todos los sistemas educativos en esto, pero que uno lo entiende. O sea, en este país, la conferencia episcopal contrata al profesorado de religión y despide al profesorado de religión. Se decide que si eres divorciado, homosexual, tal, o sea, es quien contrata. Dice lo que hay que enseñar, el currículum, pero lo paga el Estado. A ver si me explico. ¿En qué empresa del mundo quien contrata y despide no es quien paga? No sé si entender lo que quiero decir. O sea, esto es una situación realmente muy atípica, que yo creo que se irá normalizando, pero que los propios profes de religión cada vez están más a disgusto con esta idea de que se les considere que son curas. Y hay profes de religión que enseñan mejor que otros muchos profes, pero como estatus yo creo que es inadmisible. Hay otras confesiones, además de la confesión católica. Claro. Los judíos, por ejemplo, no quieren que su religión esté en la escuela. El número que se pide de alumnado para impartir una confesión u otra no es el mismo. O sea, sigue teniendo un trato de favor la confesión católica. Y yo estoy en una comunidad cristiana de base, o sea, que no es que hablo desde algún ataque. No, es una cosa y otra cosa es pensar que un Estado tiene por qué estar haciendo eso. Entonces, eso en cuanto a la religión. La filosofía aparece en bachillerato y la filosofía en primero y en segundo. Así que tranquilidad. Pero optativa. No, como obligatoria en bachillerato, pero en bachillerato. No está en la ESO. No está en la ESO. Es decir, en la ESO supongo que esta asignatura de valores, uno de los de profesorado que podrá darla será filosofía, pero puede que haya más profesorado autorizado.
pero la filosofía se ha recuperado como obligatoria en el bachillerato. Y lo del funcionariado, yo soy muy poco optimista, Elena, porque los sindicatos, incluso los sindicatos oficialmente más progresistas, te dicen cuando estás en la mesa de negociación que, claro, ellos tienen que defender a sus bases. Bueno, yo siempre les digo, no, 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 tú tienes que defender la calidad de la enseñanza. Eso es lo que tienes que defender. Y si la calidad exige equipos docentes, tienes que entender que hay que supeditar. O sea, hay que permitir, una ley que hicimos lo permitió, pero luego ya enseguida la anularon, que haya equipos de profesores, profesoras, que vayan juntos a un centro con un proyecto. Y no que porque tú tengas más puntos vayas a ese centro. Pero como todo, ¿eh? O sea, en este país, el profesorado no se le evalúa. Lo digo así de claro. En la universidad no se evalúan, bien o mal, no se evalúan. En el resto de las enseñanzas, una persona entra y 30 años después se jubila y en esos 30 años no ha tenido un proceso que le permita hacer una carrera profesional. No lo digo ya solo desde la visión de control, sino que no hay incentivos, no hay evaluaciones, no, hay derechos, derechos. Yo soy funcionario, soy funcionario. Entonces yo creo que esto tiene que cambiar. Como tiene que cambiar los equipos directivos, ¿no? O sea, no puede ser que un equipo directivo tenga miedo a tomar determinadas decisiones porque como luego va a volver a ser un par de los demás, le están esperando cuando acaba el par. Hay cosas que no pueden ser. Bueno, a mi modo de ver. Entonces, pero yo creo que los sindicatos, ahora parece que los sindicatos, como se va a negociar la interinidad en toda la función pública, ¿no? Que se quiere bajar al 8%. Pues a lo mejor frente a eso se consigue algo, por ejemplo, que los docentes tengan que hacer lo que se llama un MIR educativo, como los médicos o como los jueces. Es decir, que cuando acaban la carrera, a ningún médico le ponen solo en un quirófano, sino que le dejan con un experto acompañado, lo que se llama una fase de inducción. El Ministerio yo creo que va a proponer esta medida y ya veremos si los sindicatos se ponen también en contra. Así que yo creo que los propios funcionarios deberíamos, algunos, hacer una relectura y defender que algunos derechos funcionariales, no que lo pidan desde fuera, porque eso suena como ataque, sino que lo pidamos los funcionarios. Que entendamos que si seguimos poniendo los derechos individuales por encima de los colectivos, luego no nos quejemos. Esa es mi opinión. Muchas gracias. Muy bien. Muchas Ahora, gracias. Yoya, abre tu micrófono. Aún no se te oye, Yoya. Que ya iba a Ahora. Iba a bajar la mano porque Elena, pues Elena 2 me ha ayudado a completar más cosas. Y vamos, y Elena, la ponente, es que ha sido fantástica la exposición. Yo estaba muy intranquila, de verdad, con esta ley, estaba sobre ascuas y me quedó, vamos. Bueno, vamos a ver el desarrollo, Yoya, ¿eh? Sí, Porque bueno, esto lo tienen que desarrollar luego las comunidades autónomas. ya será. Este es un problema del país, ¿no? En el que yo estoy completamente de acuerdo con el Estado autonómico, pero hay un momento en el que nos estamos pasando un poquito. Total. Entonces se saltan las leyes, tienes que ir a hacer un recurso, el recurso tarda un montón de años en resolverlo y mientras tanto alguien está legislando en contra de una ley básica, ¿no? Y es el ejemplo de Madrid. Clarísimo, clarísimo. Bueno, a ver si el 4 de mayo conseguimos algo, ¿no? A ver Ay, si madre. podemos, a ver si podemos. Ay, madre. A votar todo el mundo, por favor. Y votad bien. Muchas gracias, Elena. De nada, muchas gracias. Amalia, abre tu micrófono, por favor. Bueno, gracias porque, primero, mis disculpas porque he entrado tarde debido a un consejo sectorial de igualdad que tenía del ayuntamiento, así que lo lamento, me hubiera gustado estar desde el principio. Y segundo, quería preguntarte, ¿el bachillerato de excelencia es
es una forma o está fomentando la desigualdad. A ver, el bachillerato de excelencia, una vez más, es una opción de Madrid. O sea, el bachillerato de excelencia no está regulado a nivel estatal. Madrid lo hace, pero muchas comunidades no lo tienen. Yo creo que tal como se usa en Madrid, a veces es un camino de desigualdad. Pero hay que tener en cuenta que por lo menos es ya posobligatoria. Es decir, que no todo el mundo hace bachillerato. O sea que es una medida que, siendo yo creo que negativa, es menos negativa que cuando se hacen cosas que separan en la obligatoria. Yo creo que el bilingüismo está siendo una fuente de segregación mayor que el bachillerato de excelencia. Pero el bachillerato de excelencia es que es una regulación de la Comunidad de Madrid. Pero me parece que no hay muchos, ¿no? Institutos No, porque eso fue una medida que puso Esperanza Aguirre con estas ideas que le dieron de la excelencia, la excelencia, la excelencia. Algunos institutos lo han puesto, en Tres Cantos hay, sí. pero yo creo que las direcciones de los centros están procurando que no sea una cosa demasiado segregadora. Es decir, que el alumnado pueda intercambiarse, pero sí, es la idea de que, porque se entra por nota. Es un poco también como el bachillerato internacional. El bachillerato internacional, que es una medida de una organización internacional, no, eso no depende de las administraciones educativas. Pues es un bachillerato interesantísimo, porque no sé si tenéis a alguien que lo curse, realmente es interesantísimo. La pena es que, una vez más, la entrada es solo con una notaza para entrar, ¿no? Y quieras que no, yo conozco centros que intentan mezclar al alumnado, alguna actividad, pero hay que admitir que la posobligatoria, o sea, cuando ya no están todos en la comprensividad, es muy difícil mantener, porque la primera ruptura, Amalia, no sé si lo compartes, es, y antes me parece que era Vicente quien hablaba, que había estado en temas de FP, es el desastre de este país con respecto a la formación profesional. Sí. O sea, la idea de que hacer formación profesional es para tontos. O sea, este país, como no cambie esa cultura de la formación profesional, no va a ir a ninguna parte. O era Ignacio, yo creo, quien lo decía, era Ignacio, sí. No va a ninguna parte, ¿eh? Va a salir ahora una nueva ley de FP, porque es que en otros países ir a formación profesional no es una deshonra. Pero aquí seguimos todavía en la cosa de que se muera de hambre, pero que sea universitario. Es una cosa horrible, horrible. Y además creemos que quien va a formación profesional es porque es menos listo y no puede hacer bachillerato. Entonces, con esa lógica, un país no tiene nada que hacer. Si tú ves los datos que hay ahora del paro juvenil, quien tiene FP superior tiene un índice de paro infinitamente peor, más bajo que los otros. Están los universitarios yéndose a hacer FP superior. Pero claro, yo misma, por eso lo cuento con esta pasión, yo misma que hice la LOPSE, si mis hijos hace unos años me hubieran dicho que querían hacer un ciclo formativo en vez de bachillerato, yo me hubiera llevado un disgusto, porque estoy formada en una cultura que no valora la formación profesional. Entonces, miramos si el bachillerato incluso puede ser internamente segregador. Pues la segregación está entre bachillerato y FP. Y antes, ¿recordáis que eran institutos distintos? Dígame. La gente ni se veía. Entonces, claro, ahora por lo menos pueden estar en el mismo instituto. Sí, es correcto, es correcto. Gracias, la idea es intentar que esto vaya imbricándose más, pero no hay muchos bachilleratos de excelencia, se ha parado un poquito esa medida y además no es una cosa de la ley. Lo que sí hay, y no os lo había contado y quizás interesa, es que aparece un nuevo bachillerato. O sea, había el de ciencias, ¿no? Por simplificar los nombres. El de ciencias, el de humanidades y el de artes, ¿no? Pues la ley crea un bachillerato general para aquel alumnado que no tiene claro por dónde seguir. Y entonces crea un bachillerato general. Vamos a ver cómo funciona esta idea. Es una idea que puede ser interesante
siempre que no se pervierta, convirtiéndose en el bachillerato de los que no es que no sepan a dónde ir, sino que son los que peor rendimiento tienen. Si conseguimos evitar eso, yo creo que un bachillerato general puede ser una buena opción, porque cada vez es más difícil especializarse pronto, ¿no? Entonces, mantener un bachillerato general puede ser una opción para aquellos que no lo tengan claro. Muy bien, muchas gracias. Gracias, Elena. Oye, y Amalia, venías de un sitio más interesante. No, es todo muy interesante. Como esto está grabado, ya lo verás en su caso. Gracias. Cierto, cierto. Bueno, como no hay nadie más, o sea que me permito intervenir como uno más que soy. Elena, Dime. me encanta la música. Ahora la letra ya veremos. O al revés, la letra me gusta, la música ya veremos. Ignacio quiere hablar, ¿eh? ¿Perdón? Ignacio quiere hablar. Ignacio, sí, está levantando la mano. Yo no veo ninguna mano. No, es que está levantando la física. Físicamente. Ah, claro. Física. Bueno, de todas formas, termino. Dime, claro. Pues eso, que me parece que los principios sobre los que se funda son gloria bendita, que diría mi madre, y que ojalá esto salga adelante, a pesar de que Vicente sea poco optimista, que no le quito la razón, pues creo que son principios más que fundamentales para que por fin este país tenga una educación en condiciones. Oye, no toda la población de este país, concretamente hay centros que tienen población musulmana muy en gran cantidad. Ahí no se contempla ningún tipo de dedicación específica en cuanto a su religión. Sí, ellos pueden tener, ¿Sí? Si quieren, pueden tener clases de religión musulmana. Vale, muy bien. Lo que no tengo yo muy claro es si necesitan un número mínimo. Antes tenían que tener más alumnado del que se pide, por ejemplo, para una clase de religión. Ya. Pero no sé si eso ha cambiado, pero sí se puede impartir. La única religión que no se imparte es la hebrea. La hebrea, ya lo has dicho. Porque no quieren ellos. No quieren ellos. Ya. Inteligentes. Oye, pues sí, la verdad. Con respecto a los alumnos de altas capacidades, ¿qué contempla esta ley? Sí, los alumnos de altas capacidades están incluidos en el concepto de alumnado con necesidad específica de apoyo, que es el concepto que no es una discapacidad, pero donde están las personas que tienen hiperactividad o escolarización tardía, que llegan a medio de un curso, hay una dislexias, ahí hay un colectivo. Y altas capacidades está ahí, en el sentido de que se pueden tomar medidas con ellos. ¿Cuáles son? Apoyos específicos, profesorado que pueda apoyarles, y pueden, lo que diríamos en palabras normales, saltarse curso. Eso ya estaba en la LOI, pero aquí se retoma. Yo creo que es mejor. Hay gente que opina que debe haber centros para alumnado de altas capacidades, pero por los mismos argumentos que he dicho lo anterior, yo creo que eso es un error. Ya, sí, ya estamos imagino. Incluyendo a los alumnos con discapacidades cada vez más en aulas diversas, ¿no? Ordinarias, llevarse a alumnos que además se ve que están muy avanzados en algunas habilidades y a lo mejor en otras no. Que por tanto necesitan, yo creo que no es la mejor manera, sino que debemos ser capaces de atender a la diversidad y no dar el mismo programa para todo el mundo. Igual que alguien puede necesitar más apoyo, hay otros que tienen que ser capaces de profundizar. Y tú no puedes pensar que das un alumno medio. Siempre se puede aprender más sobre cualquier tema. Y estos alumnos y alumnas tienes que darles más aprendizaje, pero yo creo que sería mejor que ese aprendizaje lo siguieran recibiendo en centros ordinarios. Bueno, yo, como imaginarás por lo que hemos hablado antes, soy relativamente optimista en cuanto a la integración de los alumnos con discapacidad. Bueno, yo lo entiendo, porque eso es un dineral. Efectivamente. Y si luego no hay dinero, pues ¿qué es lo que entiendo que quieres decir? Aunque los propósitos de la ley sean buenos, si no hay dinero,
lo que esta ley dice no se puede hacer. Con la intención no forma- basta. Claro, es que esta ley lo que dice es que tiene que haber más recursos y más recursos y más apoyos a los centros con más dificultades. Y eso es dinero. Así es. Muchas gracias. Bueno, Ignacio, perdona que me haya Sí. Tienes No, la palabra. sí, ¿se me oye? Sí, ¿Sí? Sí, vale. alto y claro. Sí, yo el comentario que quería hacer respecto a la formación profesional, yo en su momento también estuve trabajando en la elaboración de los programas de formación profesional en la LOCSE y allí yo creo que aunque la concepción social sobre la formación profesional todavía no haya cambiado suficiente, pero sí que ha cambiado algo. Algo ha cambiado. Creo que en la LOCSE se introdujo un tema que habéis citado aquí y es el de la formación profesional con bachillerato. El bachillerato realmente es un nivel que, digamos, sitúa a los ciudadanos en un nivel muy bueno para poder luego aprender, entender otras cosas y progresar adecuadamente. En la LOCSE se introdujo la formación profesional, los ciclos superiores, y en esos ciclos superiores se exigía el bachillerato. Se ha comprobado después que respecto del empleo, pues están funcionando muchísimo mejor que las titulaciones universitarias y que además hay muchísimas universidades que están impartiendo ciclos. Imparten ciclos también porque se dan cuenta que el licenciado sale con un nivel y una posibilidad, un nivel bueno, pero una posibilidad de trabajo muchas veces bastante inferior a las que tienen los ciclos formativos de nivel superior y entonces pues bueno, se pueden colocar. Incluso si se colocan los dos, es muy fácil que la situación económica durante bastantes años del titulado en un ciclo superior sea mejor que la del licenciado. Esto se da, ¿no? Entonces simplemente quería señalar que ahí hubo un cambio muy importante, que se introdujo esto por primera vez, que venía de la antigua FP3 que nunca llegó a ponerse en marcha y que esto es normalmente aceptado y hay mucha gente que lo está, que lo está llevando a cabo. Sí que es cierto que todavía existe el concepto social de que, bueno, pues el tonto tiene que irse a FP, ¿no? El que tiene menos capacidades. Eso por un lado. Luego quería hacer también algún comentario respecto de, creo, no sé si era Antonio o quien ha comentado anteriormente que el cambio de los distintos gobiernos hace que estén cambiando constantemente las leyes de educación y que no se llega a un consenso suficiente como para que se pueda establecer una ley que no cambie y que Gabilondo estuvo a punto de conseguirla. Yo creo que el problema, en el fondo, es un problema político. Y es un problema político que no ha habido ningún gobierno que lo haya situado en un punto prioritario. Entonces estamos viendo que hay otros problemas de trabajo, económicos, del tipo que sea, que a lo mejor son más urgentes y más importantes en principio para los propios políticos, pero que el tema de educación no se ha tomado como un tema prioritario para intentar conseguir ese mínimo que aglutinara esos mínimos comunes múltiplos y se pudiera tener una etapa estable. Porque aunque sí es cierto que la estructura del sistema educativo, cuando se hace una nueva ley, en muchas cosas fundamentales no cambia y solamente cambia en algunos temas ideológicos, la sensación que tiene la sociedad de que la educación tiene una nueva ley lleva realmente a un desánimo, a un desconcierto y invita pues bueno,
a no dar mucha importancia, a pensar que tus hijos pues se les va a zarandear de un lado a otro constantemente, aunque eso no sea cierto, porque haya un núcleo que se mantiene, pero la concepción social es esa. Y finalmente me quería referir también al tema de los alumnos, llamémoslos superdotados o con unas características muy, vamos, que en algunos aspectos están por encima de la media. Recordar que probablemente bastantes de vosotros conoceréis casos de fracaso escolar justamente de alumnos superdotados que al final han dado unos niveles malísimos, han tenido luego una inserción social muy mala, justamente porque no se les ha podido atender suficientemente. Simplemente señalar, ha salido el tema ese, y que deben ser tratados también igual que los alumnos que tienen una determinada discapacidad, como unos alumnos que tienen, en este caso, no una discapacidad, pero sí unas características que hacen que se les preste una real atención para que puedan prosperar. Y bueno, se me ocurrirían más comentarios, pero vamos, fundamentalmente era esto, y pedirte por favor también, yo desconocía que iba a salir una nueva ley de FP y me imagino que en la página del Ministerio se podrá encontrar el borrador. Sí, bueno, empiezo por ahí. Todavía no está colgada, pero sabes que las leyes salen a consulta pública, ¿no? Entonces, yo creo que en 2 o 3 meses va a estar colgada. De todas maneras, si me acuerdo, mando a los coordinadores un aviso por si queréis el día que salga, pues que os lo cuenten, ¿no? Sí, a mí me interesa el tema. Vale, pues me interesa el tema, aunque estoy totalmente out de esto, pero... Yo creo que lo que has dicho de la FP, yo creo que a Antonio Rueda, Jesús Manzano, bueno, si estuviste allí... Yo estuve trabajando con Asís, con Antonio Rueda, con Asís, Jesús Manzano, toda la gente que, con todos, claro. Con Pues entonces, toda la gente que hizo esto, hizo un avance en la FP, clarísimo. Y yo tengo alumnos en la universidad, yo doy clase en psicología. Cuando les doy psicología a la educación, la gente que viene del ciclo superior, por ejemplo, de jardín de infancia, ¿no? De escuela infantil, o viene de integración social, son alumnos mucho más interesantes que los alumnitos que vienen de bachillerato y vienen de un ciclo superior y vuelven a entrar en la universidad. Pero la universidad no entiende esto. Yo le propuse a la Universidad Autónoma que ofreciera ciclos formativos y no solamente no los ha ofrecido, sino que están todo el día diciendo que van a quitar el cupo que permite entrar a personas desde la formación profesional porque no han hecho la selectividad. Fíjate tú qué gran criterio, cuando la prueba el 90% casi. O sea que la universidad sigue pensando que si entra la FP, entra algo de poco nivel. Y no son muchas las universidades que tienen ciclos. Las hay, pero no son muchas. Y en este sentido hay mucho debate, porque hay gente que dice que si nos llevamos la FP a la universidad, la van a convertir en algo otra vez académico y que va a perder su ser. No lo sé. Con respecto a lo que has dicho del cambio, yo lo que hago es que se lo cuento a todo el mundo para que la gente vaya por ahí haciendo entender que hay un tronco duro que no ha cambiado. Pero la sensación es totalmente, sobre todo que es una moneda de cambio político, ¿no? Y eso sí que es muy desagradable para cualquier ciudadano. Y con respecto a lo de altas capacidades, claro, es que ahora se están haciendo muchos más dictámenes. Los equipos psicopedagógicos que dictaminan si un alumno tiene una discapacidad, qué tipo de discapacidad, se están ocupando mejor de altas capacidades, ¿no? Pero yo creo que todavía sabemos poco de este alumnado. Efectivamente, hay muchos alumnos que se vuelven muy disruptivos en el aula porque se aburren tanto que empiezan a incordiar por dentro del aula y que tiene que ver precisamente con que lo han entendido hace 2 horas que te han entendido. Y si tú no eres capaz de no solo hablar, sino mandar actividades con niveles distintos, es muy difícil atender a la diversidad. Y ahora ya se les atiende un poquito mejor. Hay muchos programas para llevarlos los fines de semana a las Olimpiadas de Matemáticas y a las Olimpiadas de no sé qué. Y venga, Olimpiadas. Pero lo importante es que los 5 días que están en el cole estén a gusto, no se les mire como un bicho raro y estén aprendiendo.
que es que son muchas horas al día durante 5 días, como para que desperdicien este espacio, ¿no? Muchas gracias. Muchas gracias. De nada, Ignacio, encantada. Muchas gracias, Elena. Pues nada, chicas y chicos, ha Ah. sido un placer. Un placer escucharte. El placer es nuestro. Si queréis ahora abrir todos vuestros micrófonos y darle las gracias Bueno, por a favor. Elena. Sí, ha sido un placer, Elena, conocerte. Bueno, pues nada, ya, yo vivo en Ciudad de Columbia 50. Cualquier cosa que necesitéis, y estoy en el Consejo Escolar Municipal, o sea que nada, seguiremos viéndonos en estos temas, ¿vale? Muy bien. Gracias en nombre de la Gracias. Universidad Gracias. Popular y contaremos contigo y haremos caso de tu ofrecimiento. Bueno, estupendo. Un beso. Gracias. Adiós, adiós, adiós a Adiós, todos adiós. y a todos. Adiós. Buenas noches a todos. Adiós.